que tenga vida eterna. Este es el deseo, lo que hay en el corazón de Dios, que el mundo, que los hombres, que la humanidad tengamos vida eterna. Y para esto, siendo justo Dios, envió a su Hijo para expiar, para pagar nuestra deuda. La deuda que nuestro pecado había acumulado ante Dios, que nos había hecho además enemigos de Dios, porque el pecado es la rebeldía contra Dios, la separación de Dios, la enemistad contra Él. Y ahora, encerrados en la rebeldía, pecadores todos, y la ley había servido para esto, para confirmar el rechazo, la oposición a los planes de Dios, Dios envía a su Hijo al mundo. O sea, es un extremo de misericordia y de amor que nunca podremos llegar a abarcar. Cómo ante esta suma impiedad, esta maldad por parte de los hombres, este rechazo de la vida, Dios sigue queriendo nuestra vida y para eso, estando encerrados y destinados a la muerte, encerrados en el pecado, para eso envía a su Hijo al mundo. Dios mismo se hace hombre, pero para morir en una cruz. No simplemente para decirnos nuevamente y ya con palabras más perfectas la revelación de Dios. No simplemente para mostrar el amor de Dios, la paciencia, la misericordia de Dios, sino para llevarlo a plenitud, a perfección, con hechos, con obras de amor, llevando adelante la redención a través de ese sacrificio en la cruz. En la cruz el Señor está destruyendo el pecado y la muerte y derrotando a Satanás, el inductor del pecado. Pero ahora toda la humanidad estamos situados ante la cruz. Ante la cruz, los hombres de aquel tiempo, en los que estamos representados todos pecadores, ante la cruz lo que hicieron fue llevar a Cristo en la cruz, pretender acabar con Él. Crucifícalo, crucifícalo. Esto es la voz de Satanás, que no solo es rebelde, soberbio y enemigo de Dios, sino que pretende acabar con Dios y Él ocupar su lugar. Y Él ser adorado, robar la adoración a Dios, que no sea adorado Dios, sino Él recibir la adoración. Y esa voz resuena en los hombres que cegados por el pecado y por la soberbia a que conduce el pecado, cegados, engañados por el maligno, son instrumento suyo y ahora repiten como un eco, como un coro satánico, crucifícalo, crucifícalo. Y esa es la voz del pecado. Negar a Cristo, negar el amor de Dios, negar a Dios, para nosotros pecar, para nosotros mantener nuestro error, como si no tuviese consecuencias además, porque este es el engaño de Satanás. El engaño de Satanás que envidioso de lo que perdió y de la situación que tenían los hombres de amistad con Dios, quiere conducirlos a ese engaño, a esa ceguera, para llevarlos a la condenación. Alguien dijo que no pudiendo Satanás presentar como agradable el infierno, lo que hizo fue camuflar y presentar como apetitoso, como agradable, el camino que lleva al infierno. Él es el mentiroso. Pero toda esta situación es la respuesta del hombre, el hombre pecador, ante la verdad y ante el amor de Dios. Crucifícalo. La cruz es la respuesta del hombre al amor de Dios, el rechazo del amor de Dios. De hecho, la cruz era el mayor castigo que podía haber. Y ese castigo fue el que los hombres eligieron para el Hijo de Dios, para el hombre más perfecto y además Dios mismo. Lo decía ya Platón, que si alguna vez hubiese en el mundo un hombre perfectamente justo,
sería asesinado, sería condenado a muerte y sería crucificado. ¿Por qué? Pues porque los hombres con su maldad no pueden permitir la santidad, el bien. Y escogerían lo peor que hubiese, el peor instrumento de muerte para dar muerte, para sentenciar a muerte, además con un juicio, condenado, según las leyes humanas. No, según la injusticia, según el pecado del corazón del hombre. Así fue el proceso de Cristo, totalmente injusto, pero lo condenaron. Lo condenaron. Pero la cruz no es solo esto, no solo ese instrumento de condena, no solo es ese castigo máximo, no solo es esa fuerza de rechazo de Dios, de su amor. La cruz es la que Cristo abrazó y la transformó. La transformó en instrumento de redención, de misericordia, de amor. Ahí está la gloria de Dios, oculta, sí, porque aparentemente era algo despreciable, que costaba mirar lo que había ahí, ese espectáculo. Costaba ver a ese hombre desfigurado, sufriendo al máximo, retorcido de dolor, traspasado. Costaba ver eso, pero ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios porque estaba Dios venciendo en la obediencia de Cristo, derrotando todo el poder de la desobediencia, deshaciendo todos los lazos de maldad, cargando sobre sí toda la miseria y la maldad de la humanidad para vencerlo con su santidad, con su obediencia, con su amor, con su cruz purísima, inocente y con el poder de su divinidad. Ahí está la respuesta de Dios al pecado. Ahí está Dios juzgando al mundo, en la cruz, ¿sí? Hemos escuchado que no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cierto. Pero al mismo tiempo es un juicio también. No solo el juicio que hicieron contra Cristo, ese juicio fraudulento totalmente, sino el juicio de Dios, que es un juicio de misericordia, de perdón, para los que creen en el amor de Dios, que se ha manifestado hasta el extremo, para los que ven ahí su pecado cargado por Cristo en la cruz, y se arrepienten de su pecado y quieren recibir la fuerza de vida y de salvación que hay en la cruz, que Cristo nos alcanza. Por tanto, es un juicio de perdón para absolver al pecador, al que lo ha crucificado, pero que reconoce su error, para que tenga vida eterna. Este es el deseo de Dios y lo realiza ahí. ¿Y qué pide de nosotros? Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el crucificado que ha vencido, que ha destruido el pecado y la muerte. Pero también dice aquí el Señor Jesús que el que no cree ya está juzgado. Luego ese juicio que merece el pecado y en el que se interpuso Cristo para pagar por nuestros crímenes, por nuestros delitos, para absolvernos si creemos en Él, si nos volvemos a Él, si le rendimos nuestra vida. En ese juicio ya está juzgado el que no cree en Jesucristo. Luego también hay una condena. Dice San Pablo, considerad la bondad y la severidad de Dios. Bondad para aquellos que se salvan, severidad para aquellos que se condenan. La cruz ahora es como una espada cuyo filo está pendiendo sobre nosotros. Tenemos todos que posicionarnos ante la cruz, o humillarnos, arrepentirnos y creer en Jesucristo, y entonces es instrumento de salvación de vida eterna. O perseverar en nuestro rechazo, en nuestra soberbia, en nuestra incredulidad, en la ceguera del pecado, y entonces dice la Escritura que para un juicio he venido al mundo, dijo el Señor. Y en la cruz está juzgando al mundo que no ha creído en Él, porque se le ha ofrecido la salvación y la ha rechazado. Hoy
también tenemos que posicionarnos ante la cruz de Cristo. La cruz que ahora es victoria, porque es instrumento de vida y de salvación. Victoria sobre el enemigo, sobre el pecado. Exaltación de la gloria de Dios, porque Cristo la abrazó y ya nos ha separado en la cruz. Ahora está unida, está divinizada con Él en la gloria. Instrumento de victoria y de poder. Por la cruz ha derrotado a nuestros enemigos y Él es exaltado como Señor sobre todo, para que toda rodilla se doble ante Él, toda lengua confiese que Él es el Señor. Ahora tenemos que posicionarnos ante la cruz. Y ese posicionamiento muchas veces lo hacemos los hombres sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Cada vez que abrazamos el pecado, cada vez que rechazamos el amor de Dios y nos alejamos de Él, estamos rechazando nuestra salvación. Estamos negando a Cristo y estamos negando la cruz, como enemigos de la cruz. Como dice San Pablo, muchos viven como enemigos de la cruz. Cada vez que decimos, con otras palabras, crucifícalo, ¿cómo? Calumniando, difamando, persiguiendo, queriendo silenciar, odiando al que es testigo de la verdad, al que es instrumento de Cristo, de su amor hoy en el mundo, para salvación de los hombres. Cuando perseguimos a los que sirven al Señor, entonces somos enemigos de la cruz. Como le dice el Señor a Saulo de Tarso, camino de Damasco, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y podría haberle dicho también, ¿por qué me crucificas? Señor, ¿cómo te persigo? ¿Cómo te crucifico? En mis pequeños, en mis siervos, a quienes tú persigues, ahí estoy yo, y los estás crucificando hoy también. Ese rechazo de la verdad y del amor que nos llega a través de los que abrazan la cruz, esta es la otra parte, ¿verdad? Una la persecución y la otra el que manso, como Cristo manso, humilde, que no abrió la boca ante los que le calumniaban, perseguían y ajusticiaron injustamente. Sentenciaron a muerte con todo tipo de fraudes y de injusticia y de maldad y de conspiraciones inicuas. Pues esta es la otra parte, la del corazón manso y humilde, capaz de abrazar la cruz como discípulo verdadero de Cristo y seguirle en ese camino difícil, estrecho, ese camino empinado, ese camino doloroso, esa vía sacra de la cruz. Pero ese es el camino para la gloria. Ese es el camino para seguir hoy Cristo a través de su Iglesia, dando testimonio al mundo de la verdad, del amor, de la misericordia de Dios, que busca que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y ahora sigue la cruz, gloriosa sobre toda la humanidad, queriendo atraer a todos hacia Él, que los que miren con fe como aquella cruz de bronce en el desierto, que miren con fe a Cristo, sean salvos, sean sanados de su enfermedad mortal y tengan vida eterna. Sigue la cruz gloriosa iluminando a todos los hombres para mostrar el único camino de la salvación y de la vida. Pero todavía hay muchos enemigos de la cruz y tristemente muchos van por el camino de la condenación. Y el mundo está juzgado porque no ha conocido la salvación, porque no ha creído en el amor de Dios, porque ha rechazado la cruz. Pero todavía sigue el Señor queriendo atraer a muchos hacia Él, que seamos testigos de su amor, testigos de su victoria, porque unidos a Él, creyendo en Él, hemos abrazado la cruz. Y ahora podemos dar testimonio de la victoria que se da en esa contradicción, en la máxima humillación, en el máximo despojamiento, en la aparente derrota. Pero ahí está la fuerza, la gloria y el poder de Dios, que opera en nosotros ahora, en nuestro cuerpo mortal, en estas vasijas de barro, queriendo reengendrarnos continuamente, vivificarnos, darnos vida eterna. Así sea.